días. Primero, la verdad que felicitar por este espectacular evento al CPI, al Consejo de Política de Infraestructura y a todas las empresas y sponsors que lo han acompañado. Realmente uno se siente aquí como en Broadway, ¿no? Realmente un escenario espectacular. Segundo, quizás antes de empezar con la presentación, mencionar quizás los mensajes principales, ¿no? Yo creo que hay un tema que mencionaba el presidente Daniel Hurtado ayer, que es el tema de que se había perdido la confianza, y eso se explicaba en gran parte los desafíos que había en el ámbito de promover la inversión en calidad y en cantidad de infraestructura. Y creo que la institucionalidad es donde está en el banquillo de los acusados, ¿no? Si hay falta de confianza es porque las instituciones no están funcionando. Entonces yo creo que este panel, por lo menos creo que va un poco en esa dirección, y quizás la pregunta ahí es tener un buen diagnóstico en los temas cuáles son las instituciones que los países de Latinoamérica requieren, ¿no? ¿Y para qué? ¿Qué estamos buscando con esas instituciones, ¿no? ¿Cuál es el rol del sector público? ¿Cuál es y cuál debe ser? Yo creo que esas son las preguntas y quizás pensando en una última meta, que es hacer funcionar a los mercados. No institución pública per se, y el Estado, ya creo que se acabó esa época, sobre todo por la restricción fiscal, donde el gobierno podría darle respuesta a la mayoría de las preguntas. Hoy se necesita la actividad privada, y para ello hay que tener confianza y hay que tener instituciones razonables. Creo que en ese sentido hay como una pregunta general un poco más académica que tiene que ver con el diseño de esos mercados. ¿Cuál es el mercado de infraestructura? ¿A qué nivel? ¿Qué compañías trabajan junto con el gobierno en el desarrollo de la preinversión? ¿Quiénes ejecutan infraestructura? ¿Quiénes operan, ¿no? ¿De qué manera? Yo creo que ahí es un poco donde va a ir los temas que voy a tratar de abordar. Y un tema principal, antes que se me olvide, porque seguramente las slides pasan rápido y alguno por ahí se va a distraer en alguna de ellas, es la necesidad de fortalecer al sector público. Al sector público me refiero no al gobierno exclusivamente, sino al sector público, a la comunidad, a ser transparente con los proyectos, anticipar cuáles son los problemas de impacto que se tiene en el medio ambiente, en el ámbito social. Así que yo creo que ahí también van a ir mucho de las respuestas institucionales que tienen que ver con el tema de infraestructura. También felicitar al ministro también de Obras Públicas. Ayer mencionaba la posibilidad de impulsar una iniciativa que yo voy a mencionar, que es el Fondo de Infraestructura, como una empresa, como una entidad pública especializada en la gestión de activos de infraestructura. Creo que eso también es una gran noticia para Chile y también para la región, porque creo que va a ser una iniciativa donde vamos a aprender mucho sobre los desafíos que tiene su implementación. Y bueno, y desde ya, por último, votar para que este foro no sea el primero, que cada año podamos reunirnos en distintos países. Creo que encontrar una institución como el CPI en todos los países no va a ser fácil. Esa institución que tiene a las cámaras empresarias, que tiene a ex ministros, ex presidentes. Yo creo que eso no es algo común, pero creo que es un gran impulso para que quizás desde el banco podamos tomar también este acompañamiento y llevarlo cada año para discutir justamente lo que es el objetivo del foro, que son la discusión de las políticas de infraestructura de largo plazo. Esa fue una pequeña introducción. Yo voy a tratar de ser súper breve. Voy a pasar muy rápido por los slides. Supongo que la presentación va a estar disponible, así que cualquier consulta seguramente en el panel al final podamos conversar. Pero estos son los 4 ejes que por lo menos me parecía relevante la discusión. La institucionalidad pública para un plan de concesiones. Creo que Chile es un gran ejemplo en los años 90 de cómo se debió hacer un plan de concesiones, que fue un plan de concesiones muy exitoso, con financiamiento de mercado, con participación de muchas empresas locales y también cuando hubo necesidad de empresas internacionales, ¿no? Y luego en los 2 siguientes puntos, B y C, son un poco los 2 caminos que yo percibo muy en general de cuáles son las líneas institucionales que hoy se ven como experiencias en otros países. Y acá no solamente voy a tomar experiencias de la región, sino también experiencias que se están dando en el mundo.
y tratar de motivar esta discusión al final, ¿no? Una línea que tiene que ver más con una entidad pública especializada, donde el gobierno ya no es el ministerio, ya no es una dirección o alguna área de gobierno, sino lo que es una entidad especializada para gestionar activos de infraestructura con una visión de largo plazo. Eso algunos países, voy a mostrar por lo menos las experiencias que se están dando, como dije, incluso trayendo ejemplos de fuera de la región. Y en el punto C voy a ir por el otro camino que yo percibo que es un poco paralelo, complementario y por momentos puede ser totalmente divergente, que es la promoción de inversiones a través de mecanismos como contratos de APP, asociaciones público-privadas, y la necesidad de tener una agencia dentro del gobierno para promover ese tipo de proyectos, estructurarlos, diseñarlos, y luego la necesidad de entenderse con el mercado para ver de qué manera poder hacer los cierres financieros. Hay experiencias, hay países en la región que han dado pasos muy importantes, el banco los ha acompañado mucho en sus etapas más bien de entorno de negocios, pero también ahora estamos ya entrando de lleno en algunos proyectos de forma particular y creo que va a ser valiosa ver esa. Como dije, no son cosas, dos líneas totalmente separadas, complementarias, hay muchas interconexiones, como se ha dicho en este foro, los temas de infraestructura, si hay algo que sabemos quienes estamos en el sector es que no hay una única forma de hacer las cosas, siempre hay necesidad de una visión multisectorial, por lo tanto creo que ese segundo aspecto sí tiene una forma institucional dentro del sector público para poder desarrollar este tipo de proyectos. Distinta a tener una entidad, como dije, como algunos países están consolidando en los últimos años, ¿no? Y voy a terminar un poco cuál ha sido el rol, o cuál vemos o percibimos cuál es el rol del BID, pero muy particularmente para grandes proyectos, ¿no? No necesariamente para el desarrollo de la infraestructura, digamos, de forma cotidiana, sino quizás para mostrar en una primera etapa de desarrollo de este tipo de concesiones o de programas de concesión, cuando un gobierno está tratando de lanzar un programa de concesión, tener el acompañamiento siempre del banco en la parte tanto institucional, de cooperación y asistencia técnica, como también en la parte del financiamiento que se requiere. Así que son un poco las 4 líneas, y empezando por el comienzo, por el inicio, un poco cuál ha sido la institucionalidad, o cuál sería esa institucionalidad, ese modelo que buscamos. Yo, básicamente, por lo menos esta es una opinión también personal, y yendo un poco a lo que es concesiones 101, que es una expresión que se usa mucho en Estados Unidos para decir como las cosas básicas. Realmente yo creo que hay 3 aspectos, y yo creo que este ha sido en gran parte consideraciones que se tomaron en el plan de concesiones que se lanzó en el gobierno de Chile, como comenté al principio en los años 90, una clara definición y una certera especificación de los proyectos a cuales formaban parte del plan. No era un lanzamiento de un plan, era un lanzamiento de proyectos específicos que se venían diseñando y trabajando dentro del gobierno, y se había considerado desde el comienzo, antes de hacer el lanzamiento, la posibilidad de que hubiera un financiamiento del mercado. Se trabajó bajo una comisión que formó el Ministerio de Obras Públicas con el Ministerio de Hacienda, comisiones de finanzas, se juntaron con los fondos de pensión, con las calificadoras, mucho tiempo antes de poder lanzar este programa. Y creo que eso ha sido, desde mi punto de vista, parte del éxito de diseñar un buen programa de concesiones, mirar el financiamiento desde el momento cero. No lanzarse a hacer proyectos de ingeniería y luego esperar que, por alguna cuestión a veces mágica, el financiamiento pueda entender todos los riesgos que están diseñados, sino involucrar al financista, a los bancos, en ese proceso. Un segundo aspecto de adquisición pública o de diálogo precompetitivo, donde se trata de buscar información del mercado para ver cuál es el mejor proyecto, incorporando temas socioambientales. Ese es un tema que lo voy a tomar, y ahí es donde aparece gran parte de lo que a veces impide el desarrollo de proyectos en su fase de inicio de obra, que es el tema de las expropiaciones, ¿no? Y la falta de definición en algunos aspectos que hacen que luego el proyecto caiga en algunos problemas. Y lo último, que yo creo que es esto que cambia un poco, por eso hablo de concesiones y no de privatización, que es la propiedad del Estado, ¿no? Que es mantener el activo y no salir
a hacer un desarrollo de un programa para buscar financiamiento, sino que lo que hago es mejorar ese activo en el largo plazo. Y esta es la primera etapa de ese proceso, que va a durar 30, 40 o 50 años. Tengo que pensar no solamente en concesionarlo, sino qué voy a hacer cuando lo tenga que reconcesionar, digamos. Yo creo que esos aspectos tienen que estar del momento cero. Creo que ahí es donde aparece un poco el caso que voy a mencionar en el siguiente slide. Y dejo un poco fuera, porque cuando uno mira estas, y al final son tres aspectos que si se ven son tres temas centrales que muchos países que han desarrollado este mecanismo de concesiones toman en consideración, pero generalmente hay un tema que a veces se olvida. Cuando uno ve los programas de desarrollo de concesiones en muchos países, incluso el chileno incluido, pero aquí podemos incluir a Canadá, Australia, Reino Unido, el 90 y algo % de los proyectos son proyectos medianos. Ahí no hay grandes proyectos. Puede haber, no digo que no lo haya, pero generalmente son marginales. Lo que realmente esos programas llevan es justamente a proyectos que están definidos claramente, como dije al principio, pero también son de tamaños relativamente aceptables por el mercado. No voy a lanzar en este programa un proyecto que el mercado lo va a percibir como con alto riesgo. Voy a tratar de ir a aspectos seguros para ganarme confianza del mercado, y esa es la institucionalidad que debo tener. Una buena preparación de proyectos y un pipeline, digamos una tubería de proyectos, no para este año, sino para los próximos 4 o 5 años. Un proceso de adquisición, digamos, de procura pública muy transparente, y en el caso que tener una visión de largo plazo de cómo usar ese activo, ¿no? Y aquí voy a entrar un poco ya cuál es lo que uno pensaría que sería un esquema institucional o una línea de trabajo. Como dije al principio, hay como dos grandes, digamos, un poco generales, que son la tendencia a consolidar estas entidades públicas especializadas, que son empresas públicas. Y déjenme usar esa palabra, empresas públicas. No son agencias, no son entidades autónomas, son empresas con un funcionamiento de negocio, un funcionamiento de ser rentable en el largo plazo. No es solamente, el gobierno se quita este problema y lo pone en una agencia y bueno, lo que hace es llevarle el problema a otro lado. No, es una empresa que asume desarrollar un programa de concesiones. Y esto es lo que yo creo que se está dando como una tendencia, creo relativamente reciente, en algunos países, y voy a dar algunos ejemplos. ¿Y cuáles son los tres aspectos que generalmente se ven en esa tendencia? Un gobierno corporativo y un equipo técnico que generalmente está despegado de la injerencia política de corto plazo o del ciclo político, ¿no? Podemos entrar en ejemplos, quizás al final, no quiero retrasar, pero ahí es donde realmente está el verdadero valor de estas entidades o de estas empresas. Llevan adelante con equipos técnicos muy profesionales un diálogo con el sector privado. Muchas veces estas entidades tienen funcionarios que vienen del sector privado. Entonces ya desarrollan, hablan el mismo idioma, ya se entienden desde el primer momento. Y promueven, como dije al comienzo, una gobernanza de ese activo en el largo plazo. Es como un gestor de activos. Lo decía Jorge Marshall muy bien en la mañana. No es una cuestión de hacer un proyecto, es cómo voy a gestionar ese activo. Puede haber 3 proyectos en la gestión de un activo, porque los 3 proyectos hacen que un activo tenga más valor. Esa es la gestión de activo, y ya se van a dar cuenta porque creo que hay un ejemplo muy claro en ello. Y estos son los 3 ejemplos que yo creo que hay. El de Chile lo puse con un poco de atrevimiento, pensando que este desarrollo de esta empresa pública que se llama Fondo de Infraestructura, Sociedad Anónima, que ha sido aprobada en enero de este año por el Congreso, ha sido el año pasado y ha sido promulgada, se va a llevar adelante. Pero voy a hacer más hincapié en los primeros 2. Un caso que es el caso de lo que se le llama como Infrastructure Ontario, que es una empresa que tiene un origen bastante particular. Creo que vale la pena que lo desarrollemos muy breve y no muy lejos de aquí, en el caso de Uruguay, donde por cuestiones casi aleatorias o un poco del azar, se generó un programa de concesión donde no hubo oferta privada, donde no hubo proponentes, por razones que, bueno, uno puede entrar en el detalle, pero son cuestiones más bien a veces macro, y se creó una compañía pública para ser el concesionario de toda la red vial del país.
y vamos a mostrar un poco cuál fue esa idea, por qué lo hicieron así, por qué no volvieron a relicitar. Crearon un concesionario público y ahí es un poco lo que yo llamo esta entidad o esta empresa que está manejando los activos viales de una forma como si fuera un portafolio de activos. Súper breve, voy a tratar de ser con este caso de Ontario. Y más que definir un poco cuál es el rol, perdón el inglés, no quise cambiarle el sentido, pero básicamente lo que ellos en la primera, esta agencia que en realidad es una corporación, dice agency, pero en inglés y en los estatutos es una corporación pública, es decir, es una empresa, está creada por ley, como es el caso del Fondo de Infraestructura aquí. Lo que hace es le da la responsabilidad de todos los activos del gobierno de una provincia en Canadá, la principal provincia en Canadá, para construir, manejar, financiar y buscando mejorar el valor de esos activos. Ese es el mandato que tiene esta empresa. Y en realidad, si bien es bastante reciente, porque se creó en el 2005, y aquí viene, creo yo, la particularidad que quiero dejar relevancia con esta experiencia, es que en el 93 ya existía una empresa pública en Canadá, en esta provincia, que era un agente de real estate del gobierno. Lo dijo Jorge Marshall hoy en la mañana, más temprano. Es decir, ellos sabían, tenían el mandato de ir por la provincia, en este caso sería un país latinoamericano, a ver todos los activos públicos que están en desuso o que no están explotados de forma para el beneficio de mejorar las vidas de la población. Entonces, encontraban un parque ahí en algún lugar y decían, esto puede ser un parque industrial, un puerto, puede ser una escuela, puede ser una universidad, y desarrollaban como entidad pública ese proyecto de negocio para ese activo público. Y ahí se definía, eso empezó en el año 93, y era básicamente una pequeña agencia con agentes inmobiliarios, ¿no? Buscando oportunidades de negocio, llevándoselas a los bancos, y en los casos que se decidiera alguna desincorporación, que sería la venta de ese activo, porque el Estado se decide que no le tiene ninguna utilidad, pasaba a una oficina del Estado donde decía esto hay que vender, se le ponía un precio y el Estado cobraba la venta del activo. La mayoría de los casos, como es un gobierno, la ley, digamos, en Canadá es bastante similar a la que nosotros tenemos en Latinoamérica y creo que es un ejemplo relevante. Generalmente es un Estado que busca conservar los activos públicos, no son con el derecho anglosajón, más de buscar la utilidad más económica y hay mucha más facilidad para la privatización. Es muy difícil privatizar en Canadá, o no es fácil, no es que sea muy difícil, no es, el estamento jurídico no es tan simple. La mayoría de los casos ellos desarrollaron proyectos en base a estos activos. Y hay un caso muy particular, y disculpe por ahí entrar un poco en el detalle. Me comentaban que lo que hacían iban a los ministros. Imagínense alguien de esta agencia que va al ministro de Hacienda, de Obras Públicas, y le dice, mire, usted está viviendo aquí, está trabajando en este edificio, en el centro de Ontario. Este edificio tiene un valor inmobiliario muy alto. Nosotros le ofrecemos lo siguiente, usted nos da ese activo, nosotros lo reformulamos, lo mejoramos y se lo ofrecemos a un banco o a una entidad privada que quiera estar en este lugar céntrico y a usted con ese mismo dinero y quizás con mucho menos le hacemos un centro cívico donde usted, y tenemos estas 5 opciones, a 10 cuadras, a 40 cuadras, a 8, y le da. Entonces el ministro decía, pero ¿por qué si yo soy el ministro? ¿No? ¿Qué me está diciendo? No, que ese es un activo público. Y yo tengo mandato de mejorar ese activo, el rendimiento de ese activo. Entonces, hoy ustedes van a Ontario y no hay ningún edificio público en la parte céntrica, está todo alquilado al sector privado. Hay bancos, hay compañías de seguro, todas las empresas que quieren estar en el centro y el Estado les está cobrando el alquiler. Eso es lo que hacía la ORC en los años 90. ¿No? Tenían esa expertise. ¿No? Cuando se convirtieron en desarrollar el plan de infraestructura del país, ya venían con esa ventaja. Y ustedes dicen, ¿para qué ese dinero? Ese dinero, cuando se convirtió en esta empresa de infraestructura, se utilizó para hacer preinversión. Aquel dinero que el presupuesto a veces no alcanza para desarrollar un proyecto que muchas veces creemos que sale poco dinero, pero en realidad sale mucho más, hay que estudiarlo, hay que revisar alternativas. Bueno, esa parte de ese alquiler, una parte de ese importante iba para financiar la preinversión. No voy a dar muchos detalles más,
voy a pasar básicamente muy rápido, pero este es un poco las 4 divisiones de negocio que tiene esa entidad. Fíjense del lado izquierdo, la parte de la derecha es lo viejo, que quedó de la ORC, de la Ontario Real Corporation o Real Estate Corporation, que queda todo el manejo del real estate. Cuando se dieron cuenta, hicieron todo el inventario en el año 95, dijeron somos el terrateniente más importante de la provincia. Era el Estado. No se habían dado cuenta de eso todavía. Y con eso desarrollaron el mecanismo, digamos, pero lo hizo una empresa, no lo hizo una dirección, no lo hizo el Estado, no fue una iniciativa de un funcionario, fue una entidad creada por ley para llevar ese mandato. Lo que han incorporado desde el año 2005 en adelante, cuando se convirtieron en una entidad, una empresa pública de infraestructura, es cómo desarrollar grandes proyectos de la provincia, con ese dinero para hacer la preinversión que les estaba comentando, y cómo también desarrollar proyectos comerciales, ¿no? Son dueños de muchos proyectos que le rinden negocios importantes, no son competencia del sector privado, no tienen un mandato de ser la agencia de real estate más importante, pero sí tienen que tener rentabilidad económica, financiera, para poder desarrollar su mandato en el largo plazo. Y más breve todavía voy a hacer con el caso de la Corporación Vial del Uruguay, que les comentaba hace un momento. El año 2000, 2001 hubo una concesión, no pudo encontrarse ese matrimonio privado que estaba dispuesto a esa propuesta, y terminó creándose una empresa con ese directorio, con un gerente general, con un mandato exclusivamente privado. Dueño de esta empresa es algo que aquí lo más similar sería como la Corfo y el Ministerio de Hacienda, sería lo más similar aquí, son los 2 dueños de esta empresa, y se sientan en el directorio para hacerle cumplir un plan de negocios. Y el plan de negocios de ellos es ser la empresa que se resulta en gestionar todos los activos viales del país y todos los contratos de obra que se hacen en ese ámbito. Y hay, así como les comenté lo de Ontario, hay algunas anécdotas que vale la pena comentar. Cuando le preguntaba, ¿cuánta gente tiene esta empresa? Porque acá, cada vez que en la historia, por lo menos los que venimos de Latinoamérica y crecimos, todavía un poco joven, pero en los 80, en los 70, las empresas públicas, por lo menos en mi país, en Argentina, pasaban a tener 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 empleados, y era lo normal. Y cada vez más, y venía un gobierno, y como no podía echar a los que estaban, traía más, y entonces a 10.000, 15.000, le puedo dar ejemplos, mejor no entrar en detalle. ¿Cuántos creen que tiene esta empresa? ¿Cuántos empleados creen? ¿Alguno quiere dar alguna? Estoy un poco encandilado, pero si alguno se anima a gritar el número. 30. 25. 25 funcionarios, un solo ingeniero. Porque esta es una empresa de servicios. Esta no es una empresa que construye. Esta no es una empresa que el diseño lo hacen empresas privadas. La operación la hacen empresas privadas, pero ellos son los que manejan los contratos. Los contratos se aprueban en ese directorio. Y supongamos que tú ganaste un contrato y dice, por $1.000.000 tienes que hacer esta repavimentación. 8 kilómetros. Perfecto. Firmamos, lo aprueba el directorio. Antes de aprobar el directorio se le da al ministro, al director de vialidad, le dice, director, ¿usted está de acuerdo con este contrato? Sí. Usted hizo el diseño, usted me lo mandó, nosotros lo estamos revisando. Está perfecto. Como dije, aquí no hay ingenieros, hay expertos que opinan sobre documentos. Se aprueba en el directorio, perfecto. Después vienes tú, dentro de 6, 7 meses, y dices, mire, estoy hablando con el alcalde ahí, me pidió que en vez de 8 kilómetros, ya que estaba ahí con las máquinas, que le hiciera este trabajo, así que en vez de le va a salir $1.000.000, le va a salir $2.000.000. Y este señor de la empresa le dice, pero yo tengo este contrato. Usted no sé qué arregló con quién. El contrato es de esta entidad pública con usted. Y esto es una empresa de derecho privado. No es el Estado, es una empresa de derecho privado, es una sociedad anónima. Entonces esa entidad le dice, usted complete la obra y tome su cheque. No hay más, porque los recursos no son míos, los recursos son del Estado y yo tengo la responsabilidad de hacer cumplir el contrato. La única posibilidad de hacer una adenda al contrato es que el ministro, el director, y hay una lista de firmas muy extensa, le obliguen a este directorio a cambiar una resolución. Yo dije que valía 1 y ahora viene un ministro y me dice que vale 2, pero y estos señores están en el directorio.
Como es una sociedad anónima, tienen responsabilidad ilimitada, personal sobre sus bienes. Entonces estos señores le dicen, mire, ministro, discúlpeme, pero si llega a haber algún reclamo aquí judicial contra nosotros, yo tengo que pagar con mi dinero, yo soy funcionario. Entonces yo protejo esa entidad. Esos contratos, el nivel de renegociación que hay de contratos en esa entidad es cero, salvo fuerza mayor, ¿no? Temporales, pero 25 personas. Y miren lo interesante que tienen. A mí me parece interesante, no sé a ustedes. Toda la recaudación de peajes la administra la entidad. La contratan un privado, no lo hace, como dije, no es que ellos tienen el que recauda el peaje en la casilla, no es un empleado de la empresa, es una entidad que tiene un contrato de servicio con esta empresa. Pero el dinero viene a esta entidad y no va a las arcas públicas. ¿Por qué? Esta entidad hace ya 2 o 3 años está emitiendo títulos en el mercado, títulos de deuda, privados, y los fondos de pensión le están comprando esos títulos. Con esos títulos amplía el presupuesto de inversión del gobierno, pero siempre respetando una calificación crediticia que tiene la entidad. Entonces, tenemos en el Estado, similar a lo que era Canadá, una entidad pública especializada en funcionamiento de derecho privado, haciendo básicamente cumplir los contratos que se diseñaron quizás 3, 4 o 6 años atrás. Y no quiero entrar en detalle, esto es información que es pública y que es la iniciativa de ley del Fondo de Infraestructura de Chile, pero esto es lo más parecido a lo que yo creo que venía comentando. Y yo, la verdad que desde mi punto de vista como en carácter individual, digamos, para mí felicitar, digamos, esta iniciativa. Creo que va en esta línea, según mi interpretación. Es una entidad pública, una empresa profesional, con mandato a ser rentable, con accionistas públicos y eventualmente con el mandato de mejorar los activos que le sean asignados como capital. Va a ser capitalizada con carreteras y a partir de ahí va a ser un poco el trabajo que entiendo yo se ha desarrollado en esta línea. Cierro el primer camino, entidades públicas especializadas, de derecho privado, al mismo nivel que el sector privado para firmar contratos y hacer respetar e ir al mismo tribunal. Aquí no tenemos que ir a un tribunal especial, nada. El tribunal es el mismo tribunal que vamos todos, si tenemos un problema comercial, porque es una entidad comercial. Es pública, pero es comercial. Y lo otro, también breve, pero me parecía también, creo como alternativa, ha sido el camino que se han tomado, y creo que muchos países, solamente puse 2, porque de donde más conozco y tengo información, pero hay muchos más, digamos, ¿no? Hay esta agencia APP, digamos, algunos países empezó en el 2000, generalmente son del 2010, 2009, 2012. Es una agencia, no una empresa, una agencia autónoma, autárquica del Estado, que tiene el mandato de promover inversiones. Ya no es el mandato de gestionar activos, es el mandato de promover inversiones, distinto. Esa es mi interpretación. Como dije, uno puede decir, es más o menos lo mismo. Puede ser, yo creo que no. Y en algunos casos también se agrega la parte de financiamiento, la parte de buscar que estos proyectos tengan financiamiento. ¿Por qué? Porque no los tiene el Estado. Entonces tienen un poco el mandato de decir, bueno, tiene que haber financiamiento privado. ¿Quién de aquí no ha escuchado que hoy por hoy tiene mucho más peso el hecho de tener una buena estructura institucional pública para poder albergar confianza e inversores privados? Que inversores privados, cuando digo inversores privados no digo el que compra, el que da un crédito, estoy hablando del inversor, la empresa concesionaria que está poniendo su equity para poder hacer una propuesta, está comprando pliegos, está confiando que el país le va a mantener esas reglas durante un buen tiempo, y eso es lo que yo creo que estas agencias, es esa promoción de inversión. En algunos casos miran más hacia afuera que hacia adentro, es decir, salen a hacer roadshows, van a Nueva York, van a Londres, con los proyectos. En otros casos menores son un poco más nacionales. Pero en definitiva buscan un mandato de promover inversión y han tenido un poco esa visión de nombre de APP. Creo que la más conocida es Proinversión en Perú,
que se creó también como una entidad donde quienes conforman esta entidad son todos los ministros del gabinete. En Guatemala hay una parecida, hay muchas entidades que se han creado así. Todos los ministros forman esta entidad, es un consejo. Y ahí es donde llega el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agua, el Ministerio de... y así, de Salud, de Educación. Y dice, acá tengo una propuesta para promover inversión en mi sector. Y va a este consejo y el consejo le da la priorización para que ese proyecto pase a una instancia, digamos, de licitación. No son concesiones, como estábamos pensando recién, son proyectos específicos promovidos por entes sectoriales. Estas agencias en general, lo que se ha percibido hasta ahora, por lo menos es mucho expertise legal y financiera, pero no siempre tienen el expertise técnico, que es el que está en el ministerio. Entonces, el Ministerio de Transporte es el que conoce la política de transporte, cuánto puedo cobrar como tarifa o no, tiene la sensibilidad de los problemas de ejecución, de diseño. Generalmente esas agencias ya están hablando con el inversor, ¿no? Y estos temas aparecen a veces no siempre sobre la mesa desde el primer momento. Entonces, lo que ha sucedido, la experiencia, si bien ha habido casos súper exitosos, también otros donde se ha logrado licitar exitosamente, pero los cierres financieros han tardado más de lo que se esperaba. Este es el caso peruano, creo que fue una de las primeras, y tienen origen en los institutos de privatización de los años, principios de los 90, que fue el caso de Proinversión. Y es como yo les digo, viene el sector en la flecha azul, donde trae la propuesta. No es una propuesta que tiene la agencia, no es la agencia la que está buscando cómo mejorar ese activo, no. Ellos no tienen ese expertise, ellos solamente reciben un pedido, una nota del ministro que dice, quiero hacer este APP, quiero conseguir inversión privada en esto, y ahí empieza el círculo, súper breve, esta es una lámina nomás, pueden ir a la página de Proinversión, ver todo el detalle, es impresionante, todas las marcas institucionales, todos los dictámenes que se deben tener, para que luego vuelva a salir el cierre del proceso, se hace la convocatoria, las bases, la elaboración del contrato, opiniones, y vuelve a salir, y hay un ente regulador del sector. Yo vengo del sector transporte, está OCITRAN, que es que regula todo este proceso, y es el que firma el contrato con el privado. No es esta agencia, es el regulador, en algunos países como Brasil también. El caso colombiano también, súper interesante y súper sólido, donde no solamente tuvo la idea de trasladar en esta agencia de infraestructura el diseño, la aprobación técnica de los proyectos, la decisión fiscal de asignarle cupos presupuestarios al proyecto, es decir, de una manera súper diligente. Muy coordinado con los ministerios, no es una agencia que opera de forma autónoma, como la anterior, como el otro camino, es más coordinada con el gobierno. Y por ahí aparecen CONFIS, que son comités fiscales, donde el Ministerio de Hacienda, de Planeación, da las aprobaciones de estos proyectos. Y luego aparece un banco, perdón, aquí abajo, FDN, que es como un banco de infraestructura, como un fondo de infraestructura, pero no el fondo de infraestructura como veníamos hablando del caso chileno. Es un fondo de dinero, es un banco inscripto en la ley bancaria. Ellos tienen responsabilidad de cuidar ese dinero y prestarlo. Pero en este caso tienen el mandato de promover este tipo de proyectos. Entonces han desarrollado de forma realmente sorprendente y creo que es una de las mejores experiencias que yo conozco en la región, esquemas de garantías, de liquidez, mejoras en los contratos, revisan los contratos, se sientan en las negociaciones. Es un actor público muy activo para poder cerrar este círculo. Porque sí saben que, como les dije al principio, no es una idea de la agencia del proyecto, es una idea sectorial, entonces a veces el sector queda olvidado durante bastante tiempo mientras se hacen las negociaciones de la obra del contrato, de licitación, de APP, y ellos traen otra vez al sector, señores, ¿qué les parece este cierre de contrato? Bueno, ellos son, y muchas veces promueven estos proyectos, hasta ahora con garantías, instrumentos, al final vamos a hablar un poco de garantías, porque yo creo que también la institucionalidad está muy atada al financiamiento. Uno no hace una institución por hacerla, sino por, dije al principio, para hacer funcionar mercados y para ganar confianza del mercado. Como dije,
rápidamente, es una entidad que se profesionalizó desde el primer momento. Tiene dentro de sus accionistas no solo al gobierno, que tiene al principio era 100% estatal. El Ministerio de Hacienda era el dueño de este banco, como es el caso de muchos en los países, la banca de desarrollo, el dueño es el Ministerio de Hacienda. Pero justamente para ganarse esa confianza en el mercado, dijeron, vamos a traer accionistas que no crean que los queremos engañar, que el mercado crea que van a dar una opinión independiente. Entonces, dentro del directorio y de las acciones de esta entidad estatal, está la CAF, está el IFC y está el Sumitomo, que es un banco japonés. Por razones que nosotros como BID no podemos hacer equity, y es un mandato que tenemos en nuestro charter, en nuestra acta fundacional, nosotros no pudimos estar aquí, pero verían el nombre del BID si alguna vez alguien nos deja, nuestros gobernadores nos dan esa posibilidad, que creo que sería importante, sobre todo para proyectos de infraestructura. Pero sí, en el momento que la tengamos vamos a estar ahí con un triangulito, un slide de pizza. Ahora, esto, fíjense, tiene calificaciones crediticias, tiene auditorías externas del sector privado. Esto no es una entidad, no es el típico banco de desarrollo estatal, donde ahí va el ministro que tuvo algún problema. Oh, vaya ministro, vaya al banco, ahí tiene... No, ahí hay gente súper profesional. Porque está sentado los japoneses, está el IFC, está CAF, no van a aceptar que venga, porque ellos tienen equity ahí. Esto es un negocio. Y han promovido en el tiempo más reciente la posibilidad de hacer equity también desde esa institución. En montos relativamente pequeños, es un tema que podemos hablar largo, pero también está previsto en el futuro desarrollar ello. Bueno, y esto es un poco lo que les comentaba. Este es el directorio. Ahí no se sientan los ministros a hacer lo que les parece, hay una instrucción política, vamos por acá, no. Aquí, lo que hablan en el directorio, que es donde el órgano soberano de la entidad, hay un señor del IFC, hay un señor de la CAF, hay un señor de Sumitomo. Es decir, se van a poner colorado varias veces si quieren hacer un dictamen que favorezca a alguien en particular. Entonces yo creo que ese tipo de instituciones, digamos, que acompañan una agencia, también creo que en el caso colombiano desarrollado ha tenido un éxito súper importante y creo que es una experiencia, por lo menos para comentar. Bueno, y finalmente, un poco cuál es el rol del banco en los proyectos de infraestructura. Nosotros quizás en el sector transporte somos los que vivimos de cerca los proyectos grandes. El banco ha desarrollado líneas de crédito en particular para empresas. No solamente ha desarrollado la línea de crédito, sino que durante 3, 4 años ha acompañado al país a crear la entidad, aquella famosa de los que conocidos de temas de Project Finance, esa famosa SPV o el vehículo especial que se crea para que todos los riesgos de alguna forma estén claramente identificados. Muchas veces a nosotros nos ha tocado acompañar al gobierno a crear un SPV público, una empresa pública. Yo voy a contar el caso más reciente, pero está el caso de la empresa Metro de Quito, Metro de Lima, o la ATE en realidad, y ahí está el caso de la línea de crédito hacia la empresa pública, que es el proyecto del Metro de Bogotá, que se está haciendo la primera línea, se está financiando, durante este año ya se está cerrando la financiación. Y después, otros instrumentos, el hecho de consolidar esa entidad pública de proyecto requiere, y aquí estamos hablando de grandes proyectos, nos salimos, como dije, cerré un poco, quizás no terminé bien. Recuerda que empecé diciendo que había 2 caminos, el de las concesiones, la entidad pública especializada, la empresa pública especializada, y las agencias APPs, junto con estos fondos, bancos de desarrollo, que tratan de acompañar. Esos son un poco los 2 caminos, lo vamos a dejar a la discusión quizás al final, puede haber un tercero, se me están olvidando cosas, pero esto es un poco lo que va a describir es cómo el banco atiende cuando hay un proyecto relativamente importante, de magnitud muy importante, donde generalmente los países le piden al banco, muchas veces por el expertise o por la posibilidad de poder estudiar con detenimiento los temas socioambientales, contractuales, y dar al mercado una señal de que realmente se busca hacer un proyecto en el largo plazo, ¿no? El banco
un poco da la señal de que si está ahí presente es porque va a estar los próximos 50 años. El gobierno quizás lo promueve, pero luego cambia el gobierno, pero el BID, al estar ahí, a veces al mercado le gusta esta entidad más independiente que participa. Estas son las tres líneas en general, en realidad la primera y la segunda, línea de crédito, que es típica a la empresa que se crea para el proyecto, y voy a comentar rápidamente lo que es el caso de una sola garantía que logramos hacer en el banco, en un proyecto de infraestructura. Hay otras garantías que se hacen para bancos, para entidades financieras, pero yo estoy hablando de infraestructura en este foro, y hay una sola que dio el banco en el caso peruano. Voy a pasar súper brevemente, pero también hay algo en el medio que puse, que es un programa, el programa más importante que hace Estados Unidos en el sector de infraestructura, transporte, que es una ley que creó que lo que hace, similar a lo que hace el banco, el BID, en esta línea de crédito, de apoyar al país a crear la empresa y desarrollar el financiamiento, o dar esta garantía para que el mercado entienda, lo que hace es aquellos municipios de Estados Unidos que no tienen ese track record, esa capacidad para poder desarrollar un proyecto de magnitudes importantes. Un ejemplo es un túnel en el puerto de Miami, después yo les voy a mostrar. El otro caso es los metros que se hicieron en Denver, que conectan al aeropuerto y todo. Un municipio generalmente no tiene esa capacidad. Entonces se desarrolló este mecanismo en el cual se le dan muchas posibilidades de grants, de cooperación técnica, para contratar buenos asesores, pero también para financiar hasta el 35% del proyecto. Eso lo hace el gobierno americano. Es una oferta que pone desde el comienzo, porque aprobó el proyecto, y a una tasa relativamente, digamos, de mercado, pero de las más bajas del mercado, y a 35 años de plazo, le está dando la señal al mercado diciendo, si ustedes no están interesados en este proyecto, yo hasta el 35% ya lo aprobé. Entonces el mercado dice, el Departamento de Transporte de Estados Unidos está bueno, generalmente esa línea es contingente, es simplemente una señal. Muchas veces el mercado lo completa y el gobierno dice, ahí fue todo lo que hice. No le cobra nada al municipio, es simplemente una ley para promover la infraestructura a nivel local. Y al final otras iniciativas, y espero no pasarme ya del tiempo, que es en otros casos, como el fondo, quizás la dejamos para la discusión, pero es la creación de un fondo de infraestructura administrado por el Banco Europeo de Inversiones, que fue el caso europeo, para llegar a países y proyectos realmente importantes que necesitaban un primer empuje de riesgo. La imposibilidad a veces de estos bancos multilaterales de hacer equity hace que se creen estas estructuras, como de garantía, fondos de inversión, fondos públicos que hacen de garantía. Y una iniciativa que hemos venido trabajando en la Alianza del Pacífico, que es un fondo también de infraestructura, pero en este caso sin aportes públicos, es una posibilidad de acompañar con buenos diseños, mejorar los proyectos que se realizan en los 4 países que forman la Alianza del Pacífico y presentar Chile, Colombia, Perú y México, y presentarlo al mercado con el acompañamiento del banco, estos proyectos para que sean financiados con deuda de largo plazo, subordinada. Esos son los 3 esquemas. Súper breve lo que es la empresa Metro, para ya cerrar, perdón. Lo que hizo el banco, el acompañamiento del país, fue crear la empresa. ¿No? Se hizo una acta jurídica, se creó la empresa Metro, y el banco acompañó todo ese proceso. ¿Cómo iba a ser ese diseño? No hagamos la empresa de 5.000, no, son 15 personas, empezamos con 15. No van a ser más de 40 cuando termine todo el proceso, pero en el momento de la construcción se va a necesitar mucho expertise. Es muy difícil para el gobierno asignar funcionarios, pagarles horas extras, pagar los salarios que paga el sector privado. Hay formas que son imposibles, son complicadas. Ojalá tuviéramos esa posibilidad desde los gobiernos, pero no es. Entonces, crear una empresa para un proyecto como un metro, y aquí se siguió mucho el acompañamiento de la empresa Metro también de Santiago, digamos, creo que fue muy importante en este proceso para acompañar al gobierno a crearla. Y si ustedes ven también debajo cómo se ha creado, aparece el concesionario, pero tiene un ente al mismo nivel, que ya es una empresa creada con funcionarios de primera línea, y se enfrentan a un diálogo bastante conocido y parejo, y pueden realmente resolver cuál es el mejor contrato, de qué manera, cómo va a ser la obra, cuándo se inicia, etcétera, pero con una entidad, no es un ministerio, es una entidad estatal. Ya termino, voy a pasar rápido. Esto simplemente para mostrarles cuánto el gobierno americano, en un proyecto público de APP o de ellos le llaman P3 o PPP,
¿Cómo hacen el financiamiento? A veces uno piensa que el mercado resuelve. Aquí el equity lo está poniendo el distrito, que es el distrito de Denver, es una autoridad de transporte regional. El mercado sí participa, por supuesto, 20% comprando un bono, porque los proyectos son riesgosos y hay cosas que no se pueden dar así de la noche a la mañana. Entonces, probablemente la segunda vez que la extensión de la línea de este rail, probablemente lo hagan de otra manera, pero la primera vez necesitan ir sobre terreno firme y generarle confianza al mercado. Es costoso, uno puede decir, pero ¿por qué no fueron a buscar más privado? Bueno, miren el equity del concesionario. Este es el otro, perdón, me pasé. Este es el de Denver y este es el de Miami. Aquí ya es otra estructura, había más bancos, hubo más interés, y el gobierno al final terminó poniendo deuda porque los bancos al final dijeron, bueno, ya hay demasiado riesgo para mí. El gobierno, el TIFIA que les comenté, terminó poniendo casi el 43% del financiamiento. No voy a entrar, esta es la estructura que utilizamos en la garantía del banco, en un proyecto en Lima, en Perú, en una carretera norte. Esto le permitió al Ministerio de Transporte de Perú multiplicar por 10 su presupuesto de ejecución, porque lo que se hizo en vez de darle un crédito de 10 veces mayor a lo que podían ejecutar es tomar un proyecto, darle la señal al mercado que ese proyecto estaba bien diseñado, bien ejecutado, que todos los riesgos estaban tomados en cuenta, y el banco puso una garantía parcial del 23% del monto de deuda que estaba tomando el concesionario, y permitió que ese título, el gobierno pudiera, terminado un hito de obra, poder poner ese título en el mercado. No era para el privado, no era para que se financie el privado, era para que el gobierno tenga financiamiento. Los mismos bonos de infraestructura de Chile. Era un bono, en el caso de Chile era el concesionario el que emitía, aquí era el gobierno. Entonces, la intervención del banco no era para garantizar el riesgo privado, era para asegurar al gobierno un financiamiento a largo plazo y crear un título que se llamó CR-PAO, le pusieron ese nombre un poco raro, pero es un título de deuda. Por supuesto, vino el Fondo Monetario, dijo que eso es deuda, y esto al final se terminó resolviendo como tiene que ser, como un pasivo contingente. Pero le permitió al Ministerio de Transporte de Perú durante mucho tiempo, con una estabilidad macroeconómica muy importante el año 2005 en adelante, este título en el mercado volaba. Empezó con AA, terminó en AAA, digamos, porque el mundo estaba un título muy seguro. Eso permitió que el gobierno peruano pudiera hacer muchas concesiones, sin apoyo de crédito, simplemente por haberse ganado esa confianza. Y creo que ya termino porque me van a cortar el micrófono. Esto es un poco el caso europeo, lo de la Alianza del Pacífico, creo que ya no hay, podemos dejarlo para el final, pero creo que el mensaje, espero que haya quedado claro. Muchas gracias.